Quiero que veáis lo que decía precisamente esta mañana Sebastián Mora, que en Cáritas, desde Cáritas, ha presentado la llamada Memoria de Empleo y Economía Social, y quiero que veáis algo de lo que allí se ha dicho. Tiene que apostar por una salida a la crisis también social y ética, no solo económica, y una salida que tenga en cuenta a las personas más empobrecidas. Siendo muy grave y muy severo el desempleo juvenil, no podemos olvidarnos de todas estas personas que están sacando a sus familias adelante y que no están siendo visibilizadas por ninguna de las políticas. Bueno, pues ahí lo tenéis, lo que dice sobre la salida de la crisis, cómo tiene que ser. Es que estamos hablando que hay, Alfonso Rojo todavía no ha hablado, 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Casi 2 millones de hogares. Es un dato verdaderamente estremecedor, aunque sea menor que antes o comparativamente hablando que el año pasado, pero la realidad es que es terrible. Alfonso. Vamos a ver, tendría que decir amén, porque casi todo lo que se ha dicho aquí, o todo, a mí me ha sonado como muy bien y estoy plenamente de acuerdo. Sí quería hacer algunas puntualizaciones. La reforma de la Administración, que es imprescindible, tiene un colorario inmediato, que es destrucción de empleo. Y es la típica broma, y lo voy a contar como es, y dices, bueno, hay que quitar los coches oficiales, sí, y los 3 choferes que lleva asignado cada coche oficial, normalmente o 2 en el caso mínimo, y los 2 mecánicos, y el parque móvil, y el mantenimiento, y entonces al final ese es uno de los dramas. Hay otras razones que están haciendo que el gobierno y la oposición procrastinen en este tema y retrasen ad eternum la administración, que es una fuente de empleo para todos ellos. Dicho esto, a veces se hace lo que se puede y tampoco se nos puede olvidar que el panorama con el que nos hemos encontrado respecto a esos 6 millones de parados hace muy difícil técnicamente la reincorporación al mercado de trabajo de una parte sustancial, aproximadamente de la mitad. No me refiero solo a los que ponían ladrillo, que es cierto, si pones rasilla, pues podrás poner cafés, y si aprendes un poquito de inglés y de francés podrás poner cafés en la Costa del Sol, ni siquiera. Pero es evidente que entre nuestros parados va a ser muy difícil meterlos en el mercado de trabajo otra vez por muchas reformas que se tomen. Dicho esto, estoy absolutamente de acuerdo que las cifras no son para tirar ninguna campana al vuelo. Pero bueno, también es verdad. Yo es que era peor, es cierto. Vamos a ver, yo lo que quiero trasladar es la idea es que era tal la descomposición de nuestra economía, de la economía española, que primero lo que había que hacer es parar la máquina. Oye, parar la máquina no era fácil, porque llevaba una inercia fatídica que nos conducía al desastre. La máquina se ha conseguido con muchas dificultades parar y ahora está empezando a remontar. Si es que la prueba es evidente, yo creo que sí que hemos tocado fondo por una sencilla razón. Tú te coges el porcentaje según EPA de parados, el año pasado estaba en el 27, ahora está en el 25, el año pasado había 6.200.000 y ahora hay 5.900.000. Tú, que me vuelves a liderar al BIES, dirás, ¿y te parece que 5.900.000 me parece una auténtica barbaridad? Pero si, siguiendo la cadencia que llevábamos anteriormente, nos hubiéramos ido a 7. Bueno. Es decir, que poquito a poquito la cosa se está solucionando. Y termino por decir una cosa que va a parecer muy dura. Desgraciadamente, como nuestra economía, etapas anteriores, pivotaba en torno a la construcción, nos vamos a tener que acostumbrar que cuando salgamos de la crisis, cuando la economía española pite y pite con intensidad, pite bien, vamos a seguir teniendo de manera crónica un paro del 16 al 17%. Jaime, y con respecto a los 2 millones... Oye, perdóname, ha caído el sector de la construcción. Tendremos que pensar qué actividad económica podemos hacer para no tener un paro del 16%. Había una reducción artificial por la vía de la construcción que no la vamos a poder sustituir. Pero no les a ver, pero yo quiero que me opinéis sobre los 2 millones de hogares y con todos sus miembros en paro. ¿Esto qué salida tiene? Estáis hablando de que tiene que haber un suelo de parados enorme y nos vamos a tener que... ¿Qué salida se le da a los 2 millones de hogares? Otras formas y otras estructuras de empleo también. Y para la salida, en la situación crítica en la que estamos, para la salida también en Alemania hace 10 años, cuando se afrontaron los cambios sustanciales que se están haciendo, que no se están haciendo todos los que se tenían que hacer aquí. Por eso yo me quejo de que no se están haciendo los cambios necesarios, no de que se hayan hecho unos cambios excesivos, ni de que hayan sido equivocados, sino de que no se han hecho los cambios que se tenían que hacer. Pero en Alemania se hicieron una serie de cambios y se buscó una estructura distinta, y también en los mini-jobs y en una serie de fórmulas se encontraron soluciones transitorias, soluciones transitorias que se están ahora sustituyendo por empleo de mayor calidad, pero que durante muchos años han mantenido estructuras
estructuras de empleo distintas a las que había anteriormente. María Antonia, me gustaría que la administración con carácter general, mientras no se toque la administración, el país bueno, pues me gustaría que veáis las dos visiones absolutamente enfrentadas que tiene el Gobierno y la oposición. Vamos a ver a Montoro, no ha sido Fátima Báñez, ha sido Montoro el que ha hablado, el ministro de Hacienda esta mañana, y también al que fue ministro del desempleo, porque lo fue, y de qué manera, Valeriano Gómez, que se queda tan pancho. 3 millones de parados, 3 millones de personas se fueron al paro mientras él era ministro. En 3 años. En 3 años, y resulta que ahora ve trompetería en el Gobierno de España. Vamos a verlo, pero vamos, ahora lo valoras. González Pons también dijo que iba a crear 3 millones de empleos netos. Lo que está claro es que Valeriano Gómez es una obscenidad verle hablar de obscenidad. Pues vamos a ver la destrucción de obscenidad. empleo Venga. a Valeriano Gómez. Hombre, una obscenidad. De destrucción. Creemos que al lado de tanta propaganda, de tanta trompetería inútil, vuelve a ser visible un nivel de insuficiencia en el crecimiento económico, no solo para dar empleo a los que no lo tienen, sino ni siquiera para conservar el volumen de empleo existente en cada momento. Se ha reducido el número de parados en relación a hace un año, al primer trimestre del año pasado. Por tanto, este es el valor de la tendencia que estamos viviendo. Ahora ya podéis decir lo que queráis. A ver, bueno, vamos a ver. Hemos oído lo que decía Cáritas. ¿Hay trompetería? Supongo. Como dice Valeriano Gómez. Yo es que no he oído la trompetería porque estábamos con la trompeta. Seguíais, sí, no, seguíais. Pero quiero decir que por la misma razón que salió Montoro a decir cuando el informe de Cáritas sobre la pobreza que aquello era mentira, que para nada y que no sé qué, supongo que las cifras de hoy que da Cáritas tampoco le gustarán. Cáritas no creo que sea una institución sospechosa ni de ser de yayoflautas, ni de estar en la ultraizquierda, ni de estar en no sé qué. Es una asociación, es una organización que ayuda en lo que puede y que sabe muy bien lo que está haciendo porque está a pie de tierra y da los datos que ha dado. Y los datos que ha dado es que más de 12.000 personas, más de 12.000, han encontrado trabajo en 2013 gracias a Cáritas. Ellos, no, sí. Ni al Gobierno, ni al otro, ni al de la Montó. Gracias a Cáritas. Cáritas acompañó en la búsqueda de empleo a 77.072 personas y de ellas el 15,6% consiguieron incorporarse a un empleo. Y además, desde aquí yo voy a destacar, lo han hecho esta mañana, la importantísima labor que desarrollan los casi 2.500 voluntarios en formación. Estos no son como los de la UGT en Andalucía, ni los de los cursos de Andalucía. No, déjame dar este dato. 2.500 voluntarios en formación, orientación e intermediación y autoempleo, y 670 personas contratadas, voluntarios, sin recibir subvenciones, sin que se vaya el dinero por aquí, ni sueldo, voluntario, estoy diciendo. Quiero que esto quede bien claro, porque luego estamos hablando de todo ese entramado público que se va en Andalucía, en cursos de formación, amiguetes, 47 millones al del vicepresidente, al exconsejero de Andalucía, 47 millones en cursos Madrid, de formación fantasmas. En Madrid también lo hemos criticado. Estos son los datos de Cáritas. Alfonso. Es decir, la obligación del gobierno, del actual o de cualquiera, es crear el marco, con el Parlamento, el marco en el que se puede desarrollar la economía. La testa es que el gobierno no me da trabajo. Bueno, suena muy bien, porque en España la gente, el común, tiene metida en la médula la idea de que el dinero público no es de nadie y no voy a fiar a nadie, de que los impuestos los pagan otros pero uno no los paga y ese tipo de cosas. Debe crear el marco. Y sí se le puede criticar al gobierno Rajoy por no haber ido mucho más lejos en la creación de ese marco. Pero el empleo va a venir solo de las empresas. Las empresas solo crean empleo. Las empresas, Alfonso, cuando tienes expectativa de... El Banco Santander gana 1.303 millones en el primer trimestre de 2014, es decir, un 8% más. Bankia, conocimos ayer los datos, esto es de esta mañana de Santander. Bankia gana 250 millones de euros en el primer trimestre del 10, es decir, un 17,4% más. Y mejoran los resultados debido en parte al dinamismo de los ingresos, que aumentaron un 12,5% y a la capacidad de captación de los depósitos. Pero Estos son los datos. Querida Isabel Durán, si yo fuera un demagogo, diría el pulpo sangriento de la banca nos quiere chupar la sangre y me quedaría tan contento. No tiene nada que ver. Las cifras que has dado ahora de los bancos son la 10ª parte de las que daban hace 10 años. Hace 10 años no hubiera sido 1.500 millones, hubiera sido 15.000. Dicho esto, es cierto que hay un cambio en el sector financiero. Es el único que ha mejorado. Bueno, por ayudas públicas. No, vamos a ver. No, estamos hablando de... Bueno, Bankia sí, Bankia sí, porque ha sido rescatado. En el caso concreto del
Pero las ayudas públicas, ¿por qué han sido, María Antonia? Es que volvemos a lo mismo. Porque los políticos habéis arruinado las cajas. Los políticos, los sindicalistas y algún otro advenedizo se llevó la pasta y gestionó muy mal. Dicho esto, es decir, hay que crear el marco. Mientras no haya expectativas de beneficio, un empresario no va a poner dinero o no se va a jugar el dinero, o por lo menos de no perder la pasta. Y eso es lo que tiene que crear el gobierno. En ese sentido, yo creo que muchas de las reformas que ha asumido el gobierno Rajoy, muy criticadas, son positivas. La reforma laboral es positiva, porque se hubiera destruido más empleo. Las reformas que se han hecho en el sector financiero son positivas. ¿Dónde no ha ido más lejos? Tenía que haber sido mucho más profundo en algunas de las reformas, tenía que haber hecho una reforma de la estructura del Estado y tenía que haber puesto en la calle al 80% de los parlamentarios. Bueno, ¿y nosotros? Ahora dices, ¿es que hay que limpiar la administración y echar funcionarios? Pues yo, permíteme que siempre que se hable de lo positivo de la reforma laboral yo tosa. Sí. Funcionarios no empleados públicos, que no es lo mismo. Yo quería decir una cosa sobre Valeriano, y que el pudor es un valor, pero también en política. Y oye, cuando tú has destruido, en tu gobierno se han destruido 3 millones de empleos, por favor no salgas. Él no lo habrá destruido, lo habrá destruido el modelo económico que tenemos en España desde hace décadas. El modelo económico en el que tú eras ministro de empleo, se han destruido 3 millones de empleos. Tú, con pudor, te vas a tu casita y no hablas. En 3 años saltó el paro, hacer como he hecho con Valeriano saltó en 3 años, del 7,9% al 21,2%. No, un poquito, es decir, que es el salto más grande de la historia de Occidente. Que no pasa nada por tener pudor también en la vida pública. Pero fíjate, hemos sacado esto de la trompetería, pero yo le estaba escuchando esta mañana y realmente ha echado pestes contra el gobierno de España, echándole la culpa del paro, y yo le miraba y pensaba lo que estabais diciendo ahora. ¿Y por qué hay elecciones, hombre? Pero un poquito de vergüenza torera. No es el culpable del paro. Pero un poquito de vergüenza torera.